Aquí comienza el podcast de Pilates 4K con Alberto Segovia. Capítulo 15, tercer principio, la respiración. Hola, durante los próximos minutos vamos a tratar de adentrarnos brevemente en el maravilloso e insondable mundo de la respiración y del principio de la respiración, tercer principio de Pilates que abordamos con todo el cariño del mundo en esta serie de 6 capítulos. Comenzaré hablando del principio de la respiración según la visión de Joseph Pilates, para continuar explicando de manera fácil y concisa el proceso mismo de la respiración humana y qué condiciones debes cumplir para saber si tu respiración es adecuada o no, óptima o no, para el desempeño que estés realizando en cada momento. Porque ¿existe una respiración mejor que otra? ¿Se debe inhalar por la nariz o por la boca? ¿Cuál es la velocidad adecuada? A estas y otras cuestiones buscaremos dar respuesta a continuación. No te lo puedes perder. En primer lugar, tenemos que destacar la vital importancia que el principio de la respiración tenía para Joe Pilates. Sin duda, era un tema central no solo durante la práctica de los ejercicios, sino para cada minuto del día. Según Joe, respirar es el primer acto que hacemos en la vida y será el último que hagamos. Durante toda nuestra existencia dependemos completamente de ello. Sin embargo, millones de personas nunca han aprendido el arte de una respiración correcta. Aquí, sabiendo leer entre líneas, podrás entender que, para Joe, sí que existía una manera de inhalar y exhalar óptimas, y es a este punto al que vamos a dedicar la siguiente reflexión. En el método Pilates oirás muchas veces eso de inhala abriendo tus costillas hacia los lados y hacia detrás, para exhalar cerrando tus costillas, reuniéndolas delante, en el centro y hacia abajo, gracias a la activación de tu suelo pélvico, tu faja abdominal y los músculos que descienden tus costillas hacia tu pubis. Todo esto mientras estás manteniendo el neutro pélvico, el neutro escapular, la extensión de columna, la centralización de las fuerzas, controlando cada detalle, concentrando tu atención en el aquí y en el ahora, y todo esto mientras sigues inhalando y exhalando para abrir costillas hacia los lados y hacia detrás con el suelo pélvico activado. Pero a lo que íbamos. Esa manera de inhalar tiene un nombre técnico concreto, la podrás encontrar como inspiración costal lateral posterior, y es básicamente una forma voluntaria de movilizar los músculos encargados de llenar los pulmones de aire. En Pilates, la respiración se realiza consiguiendo una conexión interna, profunda y voluntaria del centro de nuestro cuerpo, dando lugar a un equilibrio entre las estructuras encargadas de sostener la columna, mientras movilizamos la caja torácica y el cajón abdominal de manera muy controladas, a la par que realizamos cualquier movimiento. Y por el contrario, esa manera de exhalar tan concreta también tiene su correspondiente nombre técnico. Los estudiosos le dicen exhalación abdominal escalonada ascendente. En este punto quiero destacar que la respiración es posiblemente la parte más compleja de dominar de todo el método Pilates, así como de casi cualquier método de control corporal. Por eso suele ser la parte del aprendizaje que más se tarda en controlar. Y más cuando un gran número de personas solo aprovecha un 50% de su capacidad pulmonar, aproximadamente. Porque la respiración superficial es un desafortunado efecto secundario de la vida moderna sedentaria y estresante. Por tanto, la respiración es parte integral de la práctica, tanto en Pilates como en yoga, por ejemplo. Y aunque su mecánica y función sea divergente en muchos aspectos, también podremos encontrar espacios convergentes entre sí. ¿Y por qué es tan difícil de controlar y dominar esta manera de inspirar y expirar? Pues porque no es la natural del ser humano. ¿Y cuál es la respiración natural del ser humano? Pues la respiración diafragmática. ¿Y cómo es esa respiración diafragmática? Pues la realizada con el diafragma. No, a ver, en serio, te cuento. La respiración natural en los seres humanos, en reposo, por ejemplo, en el sofá viendo una película, es eminentemente diafragmática. En torno al 70-80% del esfuerzo muscular para abrir los pulmones, generar una diferencia de presión en el interior e introducir así el aire, lo realiza el diafragma.
¿Y cómo funciona ese diafragma? Pues si no te importa, eso te lo explicaré en el capítulo 22, dedicado a él en exclusiva. Te lo resumiría muy burdamente diciendo que el diafragma se adhiere a los pulmones y al contraerse tira de ellos hacia abajo, hacia la pelvis, y eso hace que el aire entre dentro de los mismos. Pero eso en el cuerpo humano tiene una contrapartida. Como el diafragma desciende, empuja a las vísceras que están debajo de él, y esto hace que las vísceras empujen a su vez a las paredes abdominales hacia afuera, y también al suelo pélvico. Por ello, la naturaleza te programó para que cuando rías a carcajadas o tosas, por ejemplo, tu suelo pélvico y tu faja abdominal se contraigan en sentido opuesto a esa presión, que es ejercida por el violento descenso del diafragma. Pero hay años y años de malos hábitos hiperpresivos del abdominal, así como posibles partos, posibles obesidades, el sedentarismo o alguno de los muchos agentes concomitantes, han hecho que ese proceso natural de contraer el abdomen hacia adentro ante la hiperpresión se te haya desprogramado. Y aquí es donde el método Pilates te puede ayudar y mucho. Por eso, el método Pilates busca que tu faja abdominal continúe en activación relativa durante el proceso de inspiración y en contracción total durante el proceso expiratorio. Es así como conseguirás una estabilización de tu centro poderosa y permanente, sobre la que basar y organizar el resto del movimiento. Y a modo de resumen diría, la respiración en Pilates, llamada respiración costal lateral, pretende enfatizar la expansión lateral y posterior de la caja torácica durante la inspiración, desenfatizando el bombeo hacia afuera de tu abdomen. Este tipo de respiración, aunque reta el mantenimiento de la contracción abdominal sostenida, favorece la estabilización del tronco y por tanto la protección de tu zona lumbar en la columna. Cada ejercicio tiene asignadas unas pautas específicas para el patrón de la respiración, lo que ayuda a sacar el máximo partido del cuerpo durante su ejecución. Además, se sabe que la exhalación lenta y controlada estimula el sistema nervioso parasimpático. Ya dedicaremos otro capítulo en específico a esta situación, cuyo sistema es responsable de la disminución de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial. De esta manera, la concentración en la respiración durante tu práctica de Pilates aportará una relajación mucho más profunda y duradera. Y aquí quiero destacar que para conseguir controlar y dominar la correcta respiración de Pilates, el proceso puede llevarte años. Y suele ser así. Te animamos a no desesperar o creer que las sensaciones que te decimos que has de tener cuando lo controles son mentiras de gurús trasnochados. Te prometo que tu powerhouse es así de fuerte y así de competente, si sabes cómo despertarle desde el dominio de tu respiración. Pero para comentar sobre el powerhouse o sobre la centralización, ya tendremos ocasión la próxima semana en el capítulo 16 de el podcast de Pilates 4K. No quiero terminar este capítulo sin comentar brevemente dos asuntos relacionados con el principio de la respiración. El ritmo al que se recomienda respirar, es decir, la velocidad, es variable según la persona y el ejercicio, por múltiples razones tales como el estrés o el volumen inspiratorio máximo o el basal. Aquí te diría que lleves el ritmo de respiración y por tanto la velocidad de ejecución que consideres óptimo para mantener el control, la concentración, la precisión, la fluidez y la centralización. Y si es necesario que respires más veces o menos veces de las que yo indico, para conseguir mantener así tu relación con los 6 principios, pues hazlo, sin miedo. Ya iremos armonizando ese patrón que hoy por hoy se te resiste. Y el otro asunto, ¿es mejor inhalar por la nariz o por la boca? Pues depende de cuál sea el desafío que tienes en ese momento. Si eres un velocista corredor de 100 metros lisos, por ejemplo, pues yo te recomiendo sin duda inhalar por la boca, ya que el aire recorre menos distancia hasta los pulmones y además el caudal es mayor. Sin embargo, para Pilates recomendamos inhalar por la nariz. Así, el aire llega a los pulmones más templado, humedecido y purificado. Y por tanto, el aire que entra por la nariz es menor que por la boca y además tiene un recorrido mayor hasta los pulmones, sí. Pero es más puro, es de mejor calidad. Quiero finalizar este capítulo recordándote que puedes compartir este y todos nuestros contenidos en tus redes sociales, por WhatsApp o por mail, con quien tú quieras, dándole al botón de compartir que tienes ahí delante en la pantalla. También te recuerdo que si le das al botón de me gusta en cada capítulo que te guste, ayudarás a que más pilatistas, pilateros y pilateras puedan encontrar este contenido y beneficiarse de él. Y
Y nada más por mi parte por ahora. De verdad, muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.